que ha originado alguna controversias, incertidumbres respecto a la viabilidad de este proyecto, que es el proyecto que le hemos denominado Transpiura, que es un tren de integración regional y que tiene una serie de beneficios. Estoy junto al arquitecto Pablo Segarra, que es candidato a la Municipalidad Provincial de Piura, pero sobre todo su presencia aquí también es porque él es el presidente del Comité Regional de Plan de Gobierno. Nosotros hace más de 6 meses que constituimos una comisión de plan de gobierno, que es la que ha elaborado y ha diseñado todos los planes y que obviamente tiene que ver con todas las propuestas que nosotros estamos realizando. Sobre el tema del tren, yo quiero manifestar algunas cosas introductorias. Primero, que en Piura ya hemos tenido en el siglo pasado sistemas de trenes en Piura. En el año 1887 se inició la construcción de un tren entre Paita, Sullana y Piura, que justamente fue realizado por ingleses. La presencia inglesa en Paita era fuerte y trajeron a los mejores de esa época en trenes, que fueron los franceses. Se hizo el tren Paita, Sullana y Piura. Luego hubo otro tren de 10 kilómetros entre Piura y Catacaos. Hubo un tren en Sechura que le llamaron el tren del azufre, y que ese tren salía vía Chiclayo. En Talara había otro tren que le llamaban el tren Talara, que estaba vinculado a la actividad de hidrocarburos o de petróleo. Entonces, el presidente Vizcarra, el 28 de julio, en su mensaje a la Nación, anuncia que el gobierno iba a iniciar el financiamiento de 2 trenes. El tren de cercanía, que va a unir Barranca con Ica, que es un tren de 476 kilómetros, y en donde el gobierno va a disponer de un presupuesto de 10.500 millones de soles. Y este tren no lo va a ejecutar solamente el gobierno, va a haber participación de la inversión privada, va a ser un tren cofinanciado. Pero también anunció la construcción o el financiamiento de otro tren, que es el tren Trujillo y Chiclayo, por 7.400 millones de soles. Entonces, nosotros, al ver ese anuncio en el mes de julio, y hay muchos que se preguntan, ¿y por qué esa propuesta no está en el plan de gobierno? Porque nosotros todavía no conocíamos que el gobierno y el presidente Vizcarra iba a iniciar este proceso de construcción. Y más aún, sabiendo que en el Perú, desde el año pasado, hay un plan multianual de inversiones en el sistema ferroviario. Y hemos estado revisando, y el tren Trujillo y Chiclayo no estaba en ese plan. Ese tren no está incluido en ese plan. Pero sin embargo, las autoridades de Chiclayo y de Trujillo lo han incorporado y el gobierno lo va a financiar. ¿Y por qué Piura no puede hacer lo mismo? ¿Por qué las autoridades no lo han pedido, como lo han hecho en Trujillo y en Chiclayo? Entonces, quienes pretendemos gobernar la región, tenemos que ponerlo en agenda para hacer realidad ese tren cuyos beneficios posteriormente nosotros vamos a dar a conocer. Hay quienes dicen, pero ¿por qué no se construyen carreteras? Son sistemas complementarios. Y ustedes ven de que cada año
construimos carreteras, se destruyen, volvemos a construir carreteras y gastar millones y millones. Yo les doy un dato. El gobierno acaba de firmar un convenio, un contrato con una empresa para que le haga mantenimiento durante 5 años a las trochas y a las carreteras de la sierra por 500 millones de soles. Y ustedes, como saben, esas no son carreteras, son trochas. Y todos los años se destruyen y todos los años gastamos 90 millones de soles que se las llevan las lluvias y los huaicos. En Lima, por ejemplo, está el tren central. Y cuando hay huaicos y lluvias en la sierra, la carretera central se obstaculiza y vemos ahí los camiones y los trailers durante semanas. Pero sin embargo al costado está el tren central y transita en forma normal, sacando los materiales y transportando personas. Entonces este no es un tema aislado, como decían, pero acá hay que dedicarse a la reconstrucción. Esto es parte de la reconstrucción. Esto es parte de la reconstrucción. Y tiene que verse así, con una visión de futuro, con una mirada a futuro, y no dejar que otras regiones nos ganen la iniciativa en un presupuesto multianual. Miren, el presupuesto multianual para trenes son más de 19.500 millones de soles. Ahí está el presupuesto, porque otros dicen, pero usted nos está engañando porque el gobierno regional no tiene plata para financiarlo. El gobierno regional no lo va a financiar. Lo va a financiar el gobierno central, como lo está haciendo en Lima, Barranca, Ica, Chiclayo, Trujillo. Hay 19.500 millones. 10.500 millones lo están destinando para Lima, Ica. Hay todavía presupuesto. ¿Qué vamos a esperar? Que venga Arequipa y que vengan otras regiones, nos adelanten y capten ese presupuesto para hacer su tren, o lo hacemos nosotros. Nosotros hemos decidido que Piura debe tener su tren y el presupuesto está ahí. El gobierno regional va a financiar el estudio de preinversión, que se va a hacer en 6 meses. Y para la ejecución, obviamente, se tienen que convocar al capital especialistas, empresas que invierten en este tipo de proyectos. Las carreteras se diseñan para soportar un peso de 44 toneladas, pero sin embargo a los trailers y camiones se les autoriza para transportar 53 toneladas. Es por eso que se destruyen las carreteras. Bueno, hay muchos han dicho que esto es mentira, que esto es populismo, que esto es un engaño, que esto es una utopía. Hoy día vamos a despejar esa duda. Y primero quiero yo pasar un video que Bolivia, Cochabamba, que es una ciudad cuyo PBI per cápita es la mitad de lo que tenemos en la región, y que no tiene las riquezas que tiene nuestra región, y que no tiene la ubicación estratégica que tiene nuestra región. Sin embargo, ellos han iniciado la construcción de su tren de 42 kilómetros, imagínense, de 42 kilómetros, con una inversión de 447 millones de dólares. Quiero por favor que vean este video sobre el tren de Cochabamba, que ha sido una inversión suiza. Rodrigo, nos encontramos en el Ministerio de Obras Públicas, ya que llegó personal de Suiza para hablar del tren metropolitano acá en Cochabamba. Vamos a hablar con Miguel Molinari, su presidente de la empresa Molinari, para que nos vaya comentando las características que va a tener el tren acá en nuestro departamento. El tren metropolitano de Cochabamba va a ser un sistema muy moderno, con tecnología de punta, que se va a instalar para los trenes, el sistema de señalización, de comunicación y todo lo demás. ¿Cómo va a ser el tema de la señalización, que es muy importante, obviamente, para todos los ciudadanos, para que vayan entendiendo y se vayan acomodando a esa nueva tecnología? Pues el sistema de señalización asegura la operación correcta y segura de los trenes, maneja todas las señales, los cambiarías, para que la marcha del tren sea segura y que no se encuentren trenes donde no se tendrían que encontrar en aquel momento.
García Cabrera. Perfecto, Guillermo, muchísimas gracias por este informe. El proyecto del tren metropolitano va avanzando en Cochabamba e invita a todos los ciudadanos a ir a la película porque habrá una demostración en 3D sobre este gran proyecto. Marcamos una pausa y ya retornamos. Ahí está. Los cochabambinos soñaron en su tren y ya es una realidad. Pero el tren, el mejor tren y el tren más importante del mundo está en Europa, que se llama el tren Eurostar o el Eurotren. Es un tren que une Inglaterra, que como saben es una isla, con Francia. Y es un tren que pasa por debajo del mar. Imagínense ustedes la alta tecnología que se utiliza para unir estos dos países. Y en el año 80, Margaret Thatcher con el presidente francés se pusieron de acuerdo para cada uno hacer una etapa de todo este tren. Y para que ustedes puedan conocer brevemente este tren, la tecnología que se ha aplicado, tenemos también un video corto. A ver, segundo video. ¿Vale, segundo video? Cuando también no pueden ver los celulares. Por los celulares. Sí, no se puede grabar. Lo prenden, el reflejo se ve. Ah, Préndelo y apaga. entonces, ¿qué es lo que tiene? Ya está. Ya no lo paga. Allá. Ese es el Eurostar, el mejor tren del mundo. François Mitterrand e Isabel II votan en la quinta inaugural el 6 de mayo de 1994 y es en realidad el sueño de un túnel entre Francia y el Reino Unido que databa desde hace 2 siglos. 20 años más tarde es el recorrido ferroviario más utilizado del mundo, con hasta 400 trenes al día. Pero sobre todo, el Eurotúnel es una proeza de ingeniería civil. Porque para unir el Reino Unido y Francia recorre más de 37 kilómetros bajo el mar, llegando a una profundidad de 75 metros bajo el agua. En total, mide 50 kilómetros y medio. La excavación del túnel comenzó a finales de 1987 desde el lado británico y al año siguiente desde Francia. 11 toneladoras gigantes avanzaron 76 metros al día. El 1 de diciembre de 1990, sus caminos se juntaron por primera vez. El túnel del canal. Este tren está realizando un viaje extraordinario que le llevará bajo la superficie de la Tierra a través de una de las infraestructuras más grandes del mundo fabricadas por el hombre. Los ingenieros lo llaman una de las 7 maravillas del mundo moderno. El túnel del canal tardó 7 años en construirse y requirió 1 millón de toneladas de hormigón suficientes para construir el Empire State Building 3 veces. Muy bien. Todas nuestras propuestas tienen sustento técnico y tienen sustento financiero. Nuestro movimiento y nuestros candidatos no actuamos en forma irresponsable y en forma demagógica. Todas las propuestas que hacemos no es cuestión de hacer un dibujo o un video y lanzarla, si es que no tenemos el sustento técnico y las capacidades y las personas que puedan conducir los proyectos que nosotros impulsamos. Para eso, yo quiero presentarles al ingeniero y doctor en economía Renan Bojorges Quiñones, que
Él se encuentra de vacaciones en el Perú. Él vive en Francia desde hace 15 años y justamente él es gerente del proyecto ferroviario de modernización tecnológica del Eurostar, de este tren que acabamos de ver, el tramo Túnel de la Mancha con Londres. Él es ingeniero de la Universidad Nacional de Ingeniería. Él tiene un doctorado en una de las universidades más conocidas y más prestigiosas, que es la Sorbona de Francia, de París, y viene trabajando en este importante proyecto. Y es por eso que con él hemos diseñado y lanzado este proyecto y queremos compartir sus conocimientos, sus experiencias, para que se vea de que este proyecto, que ahorita es un sueño, así como en Europa, así como en Bolivia, así como fue Piura en el año 1887, sí se puede hacer realidad. ¿Cómo está, Renan? Muy buenos días, gracias por haber salido a las 4 de la mañana de Lima para venir a esta conferencia, y le agradecemos profundamente. Y bueno, lo primero que yo te pediría sería que te presentes y para que todo Piura conozca quién es Renan Bojorges, sus estudios, su experiencia y su participación en el Eurostar. Bueno, mi nombre es Renan Bojorges, peruano, y luego yo soy ingeniero de formación de la Universidad Nacional de Ingeniería. Luego de una experiencia en Perú, decidí continuar mis estudios. Hice una maestría en Relaciones Públicas en la Sorbona. Hice luego un doctorado de 4 años también en la Sorbona, en Economía Pública. Y luego de pasar por diferentes empresas alemanas, francesas, he aterrizado después de algún tiempo en proyectos ferroviarios. Actualmente soy gerente del proyecto de renovación tecnológica del Eurotúnel, el tramo inglés, el tramo que va desde Túnel de la Mancha hasta San Pancras, en Londres. ¿En qué consiste este proyecto? El túnel, como han visto en el video, se desarrolló, fue una obra magistral de ingeniería en realidad. El video es muy corto. Solamente para contarles, los trenes nunca van en línea recta, incluso en superficie. Eso ya se probó, porque la rotación de la Tierra tiene que ir haciendo zigzag para evitar el gasto de un solo lado de la rueda del tren. Por esto, este túnel parte de Inglaterra, de Francia, y vienen haciendo zigzag. Y ya se calculó exactamente la convergencia de los dos túneles. Dos equipos independientes, el equipo francés con su tecnología y el equipo inglés con su tecnología. Se hace el túnel, se hace el tren, y luego se provee la tecnología que va a permitir que ese tren camine. Sin tecnología el tren no funciona, como dicen los amigos suizos. Sin el sistema de señalización no se podría ver qué es lo que está pasando en el tren, se podría chocar. Sin el sistema de monitoreo, todo está monitoreado. El túnel, solamente para contarles, Johnny, se ha hecho en una zona muy agreste. Hay tormentas, hay heladas, y el tren es un tren de alta velocidad. Los rieles en los trenes de alta velocidad que van a 300 kilómetros por hora se hacen, el vaciado del acero se hace sobre la vía, no son planchas de acero que se pegan. Se hace un solo vaciado porque no puede haber esa fricción, ese golpeteo de los trenes de antaño que golpeaba tan callada. Eso no hay en los trenes de alta velocidad. Si ese tren a 300 kilómetros por hora sale del túnel y se encuentra con un viento que viene a 100 kilómetros por hora en perpendicular, el tren sale volando. Hay una central meteorológica que verifica la dirección del viento, la humedad, la temperatura, y va enviando esas señales en línea a la torre de control
y previenen al conductor para que baje la velocidad. Otro automatismo, son zonas de inundaciones. Cada vez que el agua ingresa a un nivel, bombas se activan de manera automática y están sacando el agua, evitando estos accidentes. La tecnología. La tecnología de ahora ha sido ya probada. La tecnología que existe en los países desarrollados ha sido probada, ha sido mejorada, modernizada, y esa es la tecnología que ahora en los países desarrollados, por falta en la búsqueda de nuevos mercados, se podría decir, es la que están exportando a los países emergentes. Esa es la tecnología que quisiéramos traer a Piura. Rubén, Renan, una pregunta. ¿Por qué le tenemos miedo a los trenes? Cuando nosotros hemos lanzado esta iniciativa me sorprende porque incluso muchas personas desconocían que en Piura ya habíamos tenido trenes en el siglo pasado. Pero ¿por qué le tienen miedo a los trenes? Porque dicen eso no es realizable, eso es demagogia, es un dinero que de repente se va a derrochar, o es un proyecto que no se va a ejecutar, o que es una promesa incumplida, que es una utopía. ¿Por qué crees tú que aquí en el Perú le tenemos miedo a los trenes o no confiamos en que eso se pueda hacer realidad? Una muy buena pregunta, ¿no? Yo estaría tentado en decir que en general le tenemos miedo a los proyectos de largo plazo. Estamos acostumbrados a pensar que estos grandes proyectos, los megaproyectos, son en realidad un gasto, pero en realidad son una gran inversión. Un sector, la nueva industria, que va a dinamizar en realidad la economía de las regiones, como lo ha hecho en los países desarrollados. A lo largo de la vida del tren se han desarrollado nuevas industrias, nuevos puestos de trabajo, nuevas carreras profesionales. Durante la ejecución del proyecto es una fuente rica de generación de empleo tecnificado, y durante todo el ciclo de vida de estos proyectos en realidad se requiere mano de obra, ingenieros eléctricos, electrónicos, mecánicos. O sea, puede pasar lo que pasó con el tema de la refinería de Talara, que la Universidad Nacional no tenía, por ejemplo, la Facultad de Petróleo, y la abrió y hay profesionales formados y trabajando. Efectivamente. ¿Lo mismo pasaría acá? Sí, efectivamente. En los países desarrollados ya existe la carrera de ingeniería ferroviaria. Es una nueva disciplina con diferentes especialidades. Esa especialización no la tenemos porque nosotros no tenemos esa industria instalada, esa tecnología instalada en nuestro país. Pero hoy en día, en realidad, no se puede concebir el desarrollo de una región, de un pueblo, sin estas megas inversiones, sin invertir en lo que es logística, invertir en puertos, invertir en trenes, invertir en aeropuertos, es la clave. Son las herramientas que se necesitan para la competencia mundial. Y eso tiene que ver algo con la logística, ¿no? Porque gran parte del problema, así como tenemos puertos, tenemos aeropuertos, y el problema del desarrollo y una de las limitantes de la actividad productiva es el tema logístico, y aquí como el tren entra tallado. El tren te va a dinamizar en realidad toda la economía. Probablemente las personas se van a poder movilizar, va a dinamizar el turismo, probablemente el mercado laboral ya se podría delocalizar, desconcentrar, y podría viajar en algunos minutos de una ciudad a otra para trabajar. Nuevas industrias se van a desarrollar a lo largo del tren, alrededor de las nuevas estaciones que se van a crear. Y en realidad es un elemento seguro, es un transporte seguro, es el de los transportes más seguros que existe. Las tecnologías son probadas, y la mercadería se va a poder transportar
transportar rápidamente, en pocos minutos, hasta los puertos que serían los destinos, buscando mercados en otros países. Ahora ya hay un plan maestro, el Ministerio de Transportes tiene ya un plan maestro de trenes, pero ¿cuál era la limitante que tenían, por ejemplo, los inversionistas o las propias regiones? Porque desde una región no podríamos proponer, iniciar un proyecto de tren. Es porque el diseño legal, el Ministerio de Economía y el ENIC impedía realizar ese tipo de proyectos, que no es lo que sucede ahora. Efectivamente, claro, las condiciones están cambiando, ¿no? Al inicio el ENIC era muy estricto, muy rígido y condicionaba la inversión a hacer a proyectos de corto plazo, proyectos de mantenimiento, lo que no es ahora. Ahora las regiones están ganando, ya han ganado posiciones, han demostrado que pueden asumir nuevas competencias y que pueden manejar y pueden gerenciar estos proyectos de largo plazo. O sea, las condiciones creo que se dan para comenzar a pensar de forma estadista en estos megaproyectos que van a en realidad lanzar y dinamizar la economía de la región. Algunas personas en los comentarios decían, pero todavía no pueden ni siquiera parchar las pistas, tapar los huecos y están pensando en un tren. O sea, todavía se cree que un gobierno regional se tiene que dedicar a eso, de repente porque algunas gestiones lo han hecho, ¿no? Hacer pistas en las ciudades, acá por ejemplo se ha hecho la avenida Sánchez Cerro, algunos tramos de carretera de la ciudad, cuando son temas de competencia municipal. Pero una de las preguntas que dicen es, el gobierno regional, es falso porque el gobierno regional no tiene recursos para hacerlo, o sea, creen que ese tren se va a hacer con presupuesto municipal, perdón, regional. Lo primero que tiene que hacerse es un estudio de prefactibilidad. Ni el proyecto del tren de Lima tiene estudio, no hay estudio. El proyecto de Trujillo-Chiclayo no tiene estudio. Y lo que nosotros sí nos comprometemos a hacer es hacer el estudio, financiar el estudio de prefactibilidad en los primeros 6 meses, que más o menos es lo que dura, y para eso sí hay presupuesto regional. Pero por tu experiencia, también nosotros podríamos conseguir financiamiento de otros organismos, de otros países, para que nos ayuden a financiar esta iniciativa. Efectivamente, estos megaproyectos no se hacen sin un estudio de prefactibilidad, y un estudio de prefactibilidad para el sector ferroviario lo hacen empresas especializadas en ese tipo de actividad. Entonces, es necesario un estudio de prefactibilidad. El financiamiento se puede conseguir, el financiamiento lo ha hecho el Banco Mundial para la línea 2 del metro, o sea, ya hay una experiencia, y además es la carpeta necesaria para vender el proyecto a los inversionistas. Que lo haga una empresa especializada es en realidad un requisito indispensable para este tipo de proyectos. No es un trazo que uno vende, es en realidad, yo diría, el compromiso inicial debería ser hacer ese estudio de factibilidad, estudio de tráfico, estudios de seguridad, estudios de alimentación de energía, y todo eso lo hace una empresa totalmente especializada. El primer paso sería hacer una primera licitación para conseguir este equipo especializado, que sería, y la región sería la que coordina, ¿no? Coordina o financia o cofinancia este estudio de factibilidad. O sea, hay experiencias y sí es posible conseguir dinero del Banco Mundial para financiar o cofinanciar el estudio de preinversión. Incluso son requisitos, por ejemplo, la OCDE impulsa este tipo de proyectos como son los trenes, y la mirada de los países y del mundo está justamente hacia los trenes. Pero tú que conoces los diversos trenes que hay en Europa, en otros países, una vez realizado el estudio de prefactibilidad durante 6 meses, obviamente es un megaproyecto de mediano y largo plazo. Una vez realizado el estudio de preinversión, ¿cómo financiar su ejecución?
porque no solamente lo tiene que hacer el Estado pone un cofinanciamiento, ¿no? Como va a poner 10.500 millones en Lima, acá debería poner 3.850 millones, que no es lo que nosotros hemos calculado. Pero tiene que venir una empresa privada. Hay empresas privadas. ¿Qué empresas tú conoces? Por ejemplo, en el caso de Cochabamba hablan de una empresa suiza, pero hay en los diversos países empresas que deben estar interesadas en financiar este tipo de proyectos una vez que tengamos nosotros el expediente o la carpeta que tú mencionas. Yo lo que sé por experiencia es que el mercado europeo para la construcción de trenes está casi saturado. Ahora se hacen proyectos de tranvías, trenes cortos que tienen barrios que permiten en realidad la creación de polos tecnológicos, pero los trenes de cercanía ya casi están desarrollados, los están alargando, los están ampliando. Y yo, por conocimiento, sé que las empresas están efectivamente a la búsqueda de estos mercados emergentes para vender esta tecnología. Ellos tienen una tecnología desarrollada, una capacidad de desarrollar este tipo de máquinas de tecnología y siempre están a la búsqueda de estos nuevos mercados. Yo creo que sí habría que darle las condiciones necesarias para que puedan venir a hacer un proyecto, como dije, un estudio de factibilidad bien elaborado por especialistas, es la clave en realidad del éxito. Y yo creo, yo sí, conozco empresas alemanas, Siemens, Alstom podría estar interesado en venir, Ansaldo italiano, que es del grupo Hitachi japonés, y otras empresas suizas, incluso empresas asiáticas que ahora también tienen muy buena tecnología y están entrando al norte de África, en África. Sí hay, o sea, hay coreanas, hay empresas interesadas. Pero la clave del éxito es hacer un estudio de factibilidad. Un buen estudio de factibilidad creo que va a abrir las puertas a la región. Entonces, Renan, la propuesta que nosotros estamos realizando a Piura, no es un sueño, no es una utopía, es un proyecto no solamente que se puede realizar, que debe realizarse. Y si nosotros lo ejecutamos con todos los recursos que tenemos, Piura debería ser la primera región productiva y líder de todo el país. Sin duda, sin duda. En realidad es una necesidad, es un proyecto que debería unir a todos los ciudadanos. Es en realidad el futuro, la inversión, como les dije, inversión en logística, trenes, aeropuertos, puertos, es en realidad la base para la competencia mundial, estar preparados, armados para la competencia mundial. Y yo felicito en realidad esta propuesta. Yo vivo 15 años en Europa y siempre me he preguntado por qué no podemos tener en Perú este tipo de tecnología. Siempre llegaba a la misma conclusión, nos faltan estadísticos, falta gente que piense en el largo plazo. Allá los proyectos se piensan a 25 años, 30 años. Y yo llegué en 2002, 2018, lo que he visto es que las vías ferroviarias se han ampliado, los trenes han crecido, o sea, nunca se va hacia atrás. Estos megaproyectos en realidad que finalmente van a integrar a todas las fuerzas. Este proyecto, a mi modestia opinión, este proyecto debería integrar a todos los ciudadanos y yo aplaudo esta iniciativa. La última pregunta que me corresponde antes de dar inicio a un diálogo, de repente algún señor periodista tiene alguna consulta. De ganar nosotros las elecciones, ¿tú estarías dispuesto, tú te vas el lunes porque estás de vacaciones, el martes a integrarte a tu trabajo en Francia, al Eurostar, pero sí estarías dispuesto a venir a ser parte del equipo para impulsar este gran proyecto que hace realidad el Transpiura, que es el tren de integración regional? Pues mira, es como cuando se llama Gareca, ¿no? Si mi
país me necesita, yo pongo la camiseta y vengo. Pero a mí me gustaría que este sea un proyecto de unidad. O sea, en ese proyecto se necesita mucha unidad, ¿no? Porque es la única manera de hacer presión a ese centralismo que nos tiene atrapados. Yo sí estoy dispuesto a ver. Entonces contamos contigo. Muchas gracias. Muy bien, esas eran las preguntas que yo tenía que realizarle. Ahora no sé si los señores periodistas tengan alguna consulta adicional, una pregunta sobre este tema, de esta propuesta que hemos realizado del tren de integración regional. Bueno, nosotros, es una obra cofinanciada, en donde va a participar el sector público y el sector privado. En el caso del tren nuestro, de Piura, son 175 kilómetros los que se van a integrar. En el caso del tren de Lima-Ica son 476, más del doble. Allá el gobierno, su participación del gobierno, hemos calculado 3.850 millones de soles. No lo va a poner el gobierno regional, sino lo va a poner el Ministerio de Transporte, porque aquí en el presupuesto multianual están esos recursos. Hay más de 19.500 millones, en donde gran parte de ellos ya el gobierno los está destinando a Lima, los está destinando a Trujillo, los está destinando a Chiclayo, pero todavía hay fondos que los podríamos utilizar para que sea el cofinanciamiento de nuestros proyectos. Pero eso depende. Bueno, todas las personas que integrarían las provincias, hemos considerado Sechura, hemos considerado Piura, hemos considerado Sullana y hemos considerado Paita, por la vinculación que tienen en la salida y en la entrada de los productos en el puerto. En el caso de Piura, por ejemplo, tenemos una población de cerca de 2 millones de habitantes. En el caso de Bolivia, que como vemos en Cochabamba ya lo han hecho realidad, ellos tienen una población menor, que es de 1.200.000. Entonces, el volumen de la población beneficiada en el caso del Perú es mayor, pero no solamente el tránsito de personas, sino el tránsito de las mercaderías, la agroexportación que está creciendo, la roca, por ejemplo, que sale de los fosfatos de Bayóvar, los camiones vienen, destruyen la carretera del Bajo Piura y salen por acá por Paita. Entonces, en el caso del tren, esto sería distinto, porque el tren podría transportar una mercadería de gran volumen por encima de lo que las carreteras pueden resistir, ¿no? Señor Johnny Peralta, en el tema de trenes o vías estas modernas, sistema ferroviario, siempre se tiene en cuenta el uso de energía que se necesita y se requiere para ello. Sabemos que Piura no se ha industrializado, digamos, porque no tiene una energía adecuada para eso. ¿Ustedes tienen ya los datos necesarios de cuánto se necesitaría si la energía que produce Piura a través de la empresa de servicios es suficiente como para abastecer este sistema de ferroviario? Bueno, sobre ese tema yo más bien quisiera decirles que aquí sí hay, en el Perú hay un gran dilema. En principio de que el abastecimiento de energía es mediante un sistema interconectado. O sea, hay un sistema interconectado, así como las carreteras, que pasa desde Tumbes hasta Tacna y luego con sus ramificaciones en cada región. En el Perú, nosotros no tenemos déficit de energía, tenemos una sobreoferta de más del 50% de energía. Tenemos sobreoferta, pero ¿quiénes se están beneficiando de esa sobreoferta? Las grandes empresas, y los consumidores nos perjudicamos porque más bien en vez de bajar el precio, producto de la sobreoferta, más bien sube. Pero aparte de esa energía, que es a gas, que es a petróleo, nosotros tenemos todavía mucho que explotar acá por parte de la carretera de Paita y de Sullana, en donde ya hay proyectos de energía eólica y energía solar. Por lo tanto, energía hay. Y sobre ese tema, más bien no lo habías tocado. Y ahí el tren tiene que funcionar ya no es como el tren a vapor del siglo pasado, ¿no? Con leña y con carbón.
Acá ya la tecnología es con energía. Sobre ese Sí, tema son- no sería bueno. Sí, son observadores en realidad. Cuando vean los trenes, los acompañan en el cable. Y sin energía no funciona, efectivamente, como dice el compatriota, sin energía no funciona el tren. Y a lo largo de la vía del tren hay centrales eléctricas que tienen que implementar, dedicadas, es una energía de alto voltaje, dedicadas al tren, y repetidoras a lo largo del tren, pues tiene que haber una energía constante. Pero eso es parte del proyecto de factibilidad. El estudio de factibilidad va a determinar si tenemos los recursos necesarios a nivel de energía para alimentar al tren. Claro, y en este tema de la masificación del gas, también se está contemplando la instalación de centrales de generación de energía a gas, porque ahorita tenemos a petróleo, o sea, la disponibilidad de energía no habría ningún problema. Ahí la inversión sería en el tendido del cable y en los equipos de transformación, Que ¿no? es parte Que es parte del proyecto, del proyecto. ¿no? Únicamente para hacer presente de que hay un tema conceptual ahí, como antecedentes, bueno, hablar de ferrocarriles, pero si ahora habla de modernidad, no podría volverlo a repetir, ¿no? Porque ahora son sistemas propulsores, ya no son jalados por una locomotora, ¿no? Y el otro tema que me interesaría conocer es, ha mencionado que el gobierno regional se encargaría de los estudios de preinversión durante 6 meses. ¿Cuánta es la inversión que se proyecta ahí? Bueno, en el estudio de preinversión, nosotros lo que tenemos que hacer es contratar a un equipo, primero que tiene que haber una licitación, o sea, porque esto no se puede pues a dedo, ¿no? De acuerdo a la normatividad, usted realiza las bases, para eso tiene que contratar a especialistas que las elaboren, un valor referencial para que esto se pueda realizar. Una vez calculado el monto de cuánto costaría en promedio el estudio de preinversión, el gobierno regional tendría los recursos para financiarlo, porque es un estudio en realidad, no es la construcción. Pero también, como bien lo han manifestado, hay interés, en este caso del Banco Mundial, de financiar o de cofinanciar el estudio de preinversión. O sea, en el caso del financiamiento del estudio de preinversión, yo no le veo ningún problema, porque el monto no sería mayor, ¿no? Claro, ya tiene un aliado, pues, a honor en que lo acaba de comprometer como especialista. No, pero no, yo no hago el estudio tiene que elaborarlo una empresa especializada. Porque eso es en realidad la tarjeta de presentación del proyecto. Un privado no va a comprar un proyecto si ha sido trazado a mano alzada, ¿no? Señor Peralta, un poco para presentarlo como lo que es, ¿no? Una promesa, una propuesta electoral que usted hacia Piura. ¿Qué es lo que plantea exactamente usted? Un tren eléctrico, por lo que entiendo, con locomotora, ¿de dónde hacia dónde? Usted nos habla de que el estudio determinaría los costos. Quizás el señor con su experiencia nos puede dar un estimado de cuánto, de qué valor sería esta inversión. Y usted habla también de una inversión mixta, estatal, privada. Cofinanciada. Su primera gran APP. Tipo APP, es cofinanciada. La generalidad exacta del proyecto. ¿Qué nos está proponiendo los privados? Lo que les estamos proponiendo es que Piura tiene que entrar a la modernidad y para eso necesitamos un mecanismo logístico más eficiente, más seguro, incluso para los pasajeros y con una capacidad para poder trasladar la cantidad de mercadería y de productos que Piura en estos momentos produce y que debe producir con el plan de inversiones que nosotros vamos a aplicar. En la propuesta inicial, sin el estudio de preinversión, nosotros en lineamientos generales hemos considerado que tiene que unir la provincia de Sechura, porque también allí en Sechura hay una inversión de un megapuerto que todavía está en discusión y que tenemos nosotros que trabajar para que eso se haga, y tenemos el puerto de Paita, pasando por Piura, porque por Piura, ustedes saben, hay un desarrollo y un crecimiento en el tema de la agroexportación, y pasando por Sullana,
que también es la producción que viene de San Lorenzo y de otras actividades que hay por la parte de la Loma, de Ayabaca, Huancabamba, y en el caso de Paita, que sería el ingreso y la salida de las mercaderías. El estudio de proinversión también tiene que tener un estudio de mercado, ¿no? Ver la cantidad del tránsito de personas, la cantidad de mercadería, y de repente durante el estudio los resultados arrojan, por ejemplo, que habría que incorporar otras provincias. Por algunos dicen, ¿por qué no Talara? El estudio de inversión lo va a considerar. Si de repente los especialistas determinan la rentabilidad, el potencial que tiene Talara, entonces el estudio de inversión lo incluye, y ese estudio es el que se va a tomar como referencia. También, obviamente, porque en el caso, por ejemplo, de Cochabamba, es una zona agreste y de sierra, ¿no? Pero nosotros necesitamos que los especialistas hagan ese estudio. Nosotros lanzamos la propuesta en términos generales, vamos al tren, iniciemos con estas provincias, pero el estudio de mercado y el estudio de prefactibilidad es el que nos va a hacer la mejor propuesta del tren que necesitamos para reactivar la economía, reactivar la producción y también darle seguridad al tránsito de las personas, mayor rapidez en este caso, ¿no? Doctor, estos proyectos, ¿de qué orden económico estamos hablando? Aprox. Sí, Johnny, creo que tú tenías cifras Sí. de costo local. Pero yo les digo una cosa, ¿no? Esto es el inicio en realidad del desarrollo del sistema ferroviario. En los países desarrollados, los que han podido visitar grandes ciudades, se van a encontrar con una telaraña de trenes, sí, y probablemente de varios niveles, hasta 6 niveles en París. Y poco a poco, a medida que se van identificando nuevas necesidades, irán incorporando nuevas ciudades, nuevos anillos ferroviarios. Un proyecto básico. En cuanto a las cifras, sí. sí. En Europa varía de 1 millón por kilómetro a 4 millones por kilómetro, pero ya hay experiencias peruanas. Claro, yo no tenía cifras. Eso porque en Europa, como usted dice, el viento, hay tornados. Y pasamos por debajo de los edificios. Por ejemplo, un tren que baja el Eurotren que pasa debajo del mar, obviamente los costos son mayores. El señor Alechea, que es uno de los especialistas de trenes en el Perú, él ha hecho un cálculo, pero ese cálculo está basado en el tren de cercanías de Lima, en el caso que va a unir Barranca con Ica. Y él más o menos ha establecido que la inversión de este tren de cercanías debería estar entre 3.000 a 5.000 millones de dólares, el total. Inversión privada, inversión pública. Es decir, que en el caso de Lima, por ejemplo, si el presidente de la República, me imagino que ese dato que él ha dado, que el aporte del Estado va a ser de 10.500 millones, me imagino que ellos ya tienen un cálculo aproximado de cuál es el valor del tren y cuál va a ser el aporte, y la diferencia sería el aporte que haría el privado tipo concesión, como usted lo ha manifestado, 20 años, 30 años, que es como viene funcionando la mayoría de carreteras y ese tipo de proyectos. Entonces, si el tramo del tren Barranca con Ica, que son 476 kilómetros, 3.000 a 5.000 millones de dólares, y en el caso de Piura, que son 176 kilómetros, nosotros calculamos que debería estar por debajo de los 3.000 millones de dólares. Y para eso tenemos parte de los recursos que están en este plan multianual de inversiones en ferrocarriles, que sería la parte pública, y segundo, la inversión que vendría del país o de la empresa que esté interesada en invertir. Cuando estuvo el señor Javier Atkins, quiero hacer recordar, él estuvo impulsando con una empresa española un tren Chiclayo-Piura, que era un tren que iba a permitir ampliar la frontera agrícola en cerca de 100.000 hectáreas, que es el impacto que se manifestaba de este tren. La Universidad de Piura también estuvo haciendo un estudio porque habían inversionistas chinos en invertir en un tren.
por el orden de los 10.000 millones de dólares. Entonces, sí hay inversionistas interesados, hay incluso compañías coreanas que nosotros luego más adelante vamos a dar a conocer qué empresas están dispuestas a venir a invertir a la región. Hay una diversidad de proyectos, pero proyecto que integre nuestra región no existe. Que luego se pueda vincular y hacer un solo sistema nacional, yo creo que en el futuro se puede realizar. Una pregunta para el arquitecto Pablo Segarra. Usted como arquitecto desde el punto de vista de, digamos, la construcción de estos trenes, que aparte también de ser eléctricos, de ahorrar energía, también son ecológicos. Nuestra zona es muy complicada para la construcción de un tren de esta magnitud. No, yo diría más bien que tenemos las condiciones favorables. Lo que me parece interesante y que quisiera recalcar de esta propuesta es de que por fin sería un proyecto de alcance regional para la provincia, mejor dicho, para la región. Siempre estamos acostumbrados a que los proyectos que el gobierno regional plantea beneficia a determinadas provincias, y eso nos ha creado, dentro de lo que significa el desarrollo de la región, una individualidad de provincia. Este proyecto lo que busca es rescatar esa integridad. Como bien lo dice el economista Peralta, el partir desde Sechura, pasar por Piura, por Sullana y llegar a Paita significaría la posibilidad de darle ese empuje a la identidad regional, como así también rescatar todo ese potencial económico que tiene la región y que muchas veces se queda simplemente en la primera etapa, la de ser materias primas. Esta integración podría permitir desarrollar diferentes industrias y generaría una fuente de trabajo así muy grande. Pero desde el punto de vista de arquitecto, como arquitecto me parece que tiene una... ¿Por qué favorable a ese? Favorable porque de alguna manera nos integra en lo que, como digo, es el potencial de todas nuestras capacidades. Se ha nombrado que tenemos capacidades agrícolas, de mineras, de pesca, de turismo. Esto significaría que de alguna manera estaríamos enlazados en muy cortos tiempos. A mí me parece viable, lo estoy viendo en Lima, que están haciendo el tren eléctrico, están haciendo ya el número 2, se empezó creo que con el número 2, están haciendo creo que el 1, pero incluso conozco gente que trabaja en el tema de los puentes, de los trenes, y realmente yo no pienso que sea una propuesta no realizable, por el contrario, pienso que ya es la oportunidad de que Piura apunte a este tipo de proyectos. Es la primera vez que un candidato presenta una propuesta que yo creo que le da un panorama claro y le dice al piurano, ¿sabes qué? Este es el tipo de obras que tienes que comenzar a reclamar. Justamente por no reclamar este tipo de obras es que hasta la fecha la región es una de las más rezagadas en lo que podría significar el desarrollo, siendo nosotros la región posiblemente más rica de todo el Perú. Muy bien. Tenemos nuestras propuestas, ponemos la propuesta sobre la mesa, y más bien yo y nosotros invitaríamos a los demás candidatos que entremos realmente en un diálogo o debate, como se llame, de propuestas. Si hay algo de lo que está pasando actualmente en una campaña que la vemos bastante fría, es porque todavía no hemos entrado a contrastar ideas, a contrastar propuestas. Entonces, nosotros ponemos en la mesa este tipo de propuestas que han recibido adhesiones, que han recibido críticas, pero hay propuestas. Y nosotros también queremos escuchar por parte de los otros candidatos cuáles son sus propuestas para poder opinar, y que de repente también tienen propuestas importantes. Y eso es lo que en este caso Piura necesita. Queremos agradecerles por su presencia. Los invitamos a un pequeño coffee break y luego de repente algunas preguntas complementarias sobre otros temas de interés que ustedes quisieran realizar. Muchas gracias por su presencia. Bueno, en estos momentos se está culminando esta conferencia de prensa organizada por el Movimiento Regional Seguridad y Prosperidad,
en la presentación de este proyecto en lo que es vía de comunicación para un tren metropolitano en nuestra región Piura. Vamos a tratar de conversar con el candidato regional para conocer un poco más acerca de estos propuestos que se están poniendo. Johnny Peralta, estamos en vivo en estos momentos para TV Perú. Un poco más, coméntanos sobre esto. Bueno, está el especialista Renan Bojorquez, que ha venido de Lima, realmente de Europa. Él vive en Francia hace 15 años y trabaja en el Eurostar, que es el mejor tren del mundo, en donde hemos venido intercambiando opiniones, ideas de la viabilidad de este proyecto. Es por eso que con esa seguridad nosotros lo proponemos, y como ustedes bien lo han escuchado, él incluso está dispuesto a venir y darnos el soporte técnico de esta propuesta para que sea un proyecto que se inicie pero que se termine, no como en el caso del Alto Piura, que se hizo un mal expediente. Acá no, acá tiene que hacerse, como él lo ha dicho, un buen estudio de ingeniería por los mejores, por especialistas, gente que tenga experiencia, para que ese proyecto se haga realidad. Y como yo le he dicho, las fuentes de financiamientos están, lo único que se necesita es tener esa carpeta y poderlo realizar. Que dure 3, 4 años, no interesa qué año termine, lo interesa es que iniciemos ese proyecto, porque en otras regiones lo van a tener y en otros países ya lo tienen, miren Bolivia. Entonces, eso es lo que nosotros le proponemos a Piura y es parte del proceso de eleccionario que nosotros estamos viviendo, y que eso tiene que ser en función a propuestas. Y respecto a la campaña, estamos a 40 días ya prácticamente de este 7 de octubre. ¿Cuál es, digamos, el avance que se ha visto y cómo se está recuperando la confianza con la población? Porque ese es el grave problema que se está encontrando con todos. Yo creo que la confianza en la población se hace a través de este tipo de propuestas. Los políticos debemos ser estadistas, tenemos que ser soñadores. Lo que pasa es que los políticos o los gobernantes han dejado de hacer soñar a las personas. Mire, al arquitecto Belaunde, cuando él propuso hacer la marginal de la sierra, se burlaban de él. Le decían que era un arquitecto de ilusiones, le decían que esa carretera era inviable, que era una utopía, pero sin embargo él la hizo realidad. Entonces, los políticos tenemos que vivir de sueños. Las grandes revoluciones, los desarrollos empiezan por venderle un sueño a la población, y ese sueño que se haga realidad. Convertamos en realidad este gran sueño de tener un tren moderno, que ya lo hemos tenido el siglo pasado y que va a tener los beneficios económicos y sociales que ya lo hemos manifestado acá, y que es una de nuestras propuestas, y que de nosotros ganar tengan la seguridad que nos ponemos a trabajar desde los primeros días para tener esta mega obra que yo creo que Piura lo necesita. En caso de Johnny Peralta no ganase, ¿también igualito aportaría sus ideas para un próximo gobierno de algún otro partido? Por supuesto, y también lo dije yo con el actual gobernador. Cuando el actual gobernador asumió, nosotros publicamos un comunicado en donde dijimos, miren, aquí están nuestras 12 propuestas más importantes que creíamos, y le dijimos, nuestro equipo técnico y quien habla está a disposición de ustedes, pero nunca fuimos convocados. Si nosotros ganamos, vamos a convocar a todos los candidatos para poder sintetizar todos sus planes de gobiernos y sacar lo mejor. Y en el caso de que sea lo contrario, nosotros también estamos dispuestos a poner a disposición nuestros técnicos, nuestro conocimiento, nuestras propuestas, para poder ayudar a desarrollar Piura. Eso es lo que se trata, ¿no? Ok, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, estamos aquí también el día de hoy y se encuentran presentes algunos otros candidatos que han venido. Vamos a tratar de conversar con otro de los candidatos también que viene participando aquí en las elecciones municipales. Nos referimos al candidato por la Municipalidad Provincial de Piura, Pablo Segarra, quien también está presente. ¿Cómo está, arquitecto? Hola, Marco. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Para qué soy bueno? Este proyecto que se está nombrando es, usted desde el punto de vista, cuando volvemos a reformular, pregunta, técnicamente es viable en nuestra zona, de acuerdo a dónde está ubicado Piura y a las zonas, porque esto ya necesitaría también instalaciones eléctricas y todo eso. ¿Técnicamente es viable? Sí, técnicamente es viable, políticamente es viable y socialmente es muy rentable. Yo lo enfocaré desde ese punto de vista. Como te dije, o como expuse ahí en un determinado momento, un proyecto de estas características permite integrar a la región en todos sus componentes,
su componente social y su componente económico, que es el más importante, porque somos una de las regiones más ricas con tremendas capacidades en las diferentes riquezas naturales, llamémosle así, porque incluso hasta el turismo podríamos desarrollarlo en una provincia como Sechura, que hasta la fecha está identificada como la provincia que tiene recursos minerales, pero que sin embargo su capacidad turística no ha sido desarrollada. La capacidad agroexportadora que tiene Sullana, la capacidad administrativa que tiene Piura, la riqueza folclórica, turística que tiene Catacao, de alguna manera que está aquí nomás pegada a Piura, las capacidades de la pesca, y no nos olvidemos de la zona franca que existe en Paita, generarían pues una dinámica de trabajo, y los tiempos que hoy en día son materia de mucho análisis, de impacto en la productividad de las personas, porque una de las cosas que más sufre Lima, por ejemplo, es en la cantidad de horas, hombres que se pierden en el traslado. Imagínate con un tren lo que significaría de Sechura llegar allá, estamos hablando posiblemente de un ahorro de tiempo tremendo, que lo podemos traducir en capacidad económica, pues, ¿no? Ahora, arquitecto, desde el punto de vista político también, hablamos muchas veces de las intenciones que se quieren para que Piura mejore, pero muchas veces se encuentran las trabas y obstáculos en el camino para poder hacer ese tipo de proyectos. ¿Cómo ve usted, digamos, políticamente que esto se pueda realizar si sabemos que a nivel nacional solo Lima cuenta con un tren metropolitano o un tren eléctrico? Mira, aquí con esta propuesta que ha lanzado Seguridad y Prosperidad a través de la economía exterior y Beralda, aquí debemos ver qué tanta visión tienen los otros candidatos y qué tanto es el interés por desarrollar la región. Porque un proyecto de estas características tiene que ser tomado por todos los candidatos y tenido en cuenta en el momento de que haya que poner el hombro, porque aquí no se trata de quién solamente gane las elecciones, aquí se trata de que los piuranos tenemos que comenzar a pensar en grande, y proyectos de esas características son los que nos deben comenzar a identificar como región. No entiendo por qué algunos en las redes sociales tienen que ser tan pesimistas, cuando hay un dicho muy cierto que dice: el que pide al cielo y pide poco es un loco. Nosotros como piuranos tenemos que comenzar a pensar como una región rica, como una región con capacidades, si tenemos todas las herramientas ahí, ¿no? Entonces, yo creo que este proyecto, si bien es cierto, ha generado un debate, también tiene que buscar una integridad en el objetivo, que es que proyectos de estas características tenemos que sacarlos adelante. Ok, arquitecto, muchísimas gracias. Y para terminar, ¿cómo va la campaña? La campaña va bastante bien, mira, Bastante. Me encanta que sobre todo cada vez que salgo me encuentro con un montón de gente que me abraza y me dice: usted es el candidato, usted es el que tiene visión, usted es el que va a ganar. Ok, muchas gracias, arquitecto. Aquí transmitiendo ya para finalizar este evento bastante importante donde se ha presentado este proyecto que beneficiaría a todos los piuranos, que es la construcción del tren metropolitano o tren eléctrico en nuestra región. Para Temis Perú transmitimos en vivo e indirecto y estaremos en cualquier momento con más información.